Bien, así brevemente me presento. Soy Héctor Miguel Sánchez Candelas. Soy contador público y abogado por la Universidad de Guadalajara y pues actualmente estamos en la maestría de Derecho Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Previamente tengo otra maestría en análisis tributario. Y bueno, como una forma de contacto, pues me encuentro en las redes sociales, en un canal de YouTube que estamos ahí alimentando, en el Facebook, en el Twitter, con mi nombre, Héctor Miguel Sánchez Candelas, todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Vital 1310 de AM. Ahí estoy en un programa en el cual tocamos diferentes temas fiscales. Los que son de Guadalajara, pues lo transmitimos desde aquí en Radio Vital, pero pues también se puede seguir por internet esta transmisión. Y bueno, mi número telefónico de WhatsApp, ahí lo tienen también para cualquier duda, cualquier consulta, con todo gusto estamos a la orden. Y en la parte de abajo viene un link de una semblanza de un servidor que está en el YouTube. Igual también cuando tengan oportunidad y si gustan la pueden ver. Bien, pues ya sin más preámbulo, vamos a iniciar con este tema de la resolución miscelánea fiscal 2021. Primero, cuando se da un tema de resolución miscelánea, me gusta principalmente ubicar en dónde tenemos a la resolución miscelánea, ¿sí? Primeramente, ¿dónde la ubicamos? ¿Quién la emite? Los contadores hablamos mucho de resolución miscelánea, pero pues ¿en dónde está ubicada y por qué atendemos disposiciones de la resolución miscelánea? A lo mejor algunos ya sabemos este concepto y si no, pues lo vamos a recordar o a conocer. Bien, sabemos por qué pagamos impuestos. Bueno, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución nos dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Este mandato constitucional que todos debemos de contribuir al gasto público. Entonces, cuando en una reunión de amigos muy coloquial, que nos pregunten ¿por qué pagamos impuestos? Y a veces podemos contestar así en forma muy negativa, ¿no? Porque el gobierno, ¿no? Porque las disposiciones, porque la autoridad quiere ser opresora, porque estamos en un terrorismo fiscal. Pues la respuesta más elogiada y la respuesta principal es por mandato constitucional, artículo 31, fracción cuarta. Y de ese artículo 31, fracción cuarta, se van a derivar las leyes fiscales, ¿sí? Todo el compendio de leyes fiscales, aquí vamos a encontrar el ISR, el IVA, el Código Fiscal de la Federación, el Impuesto Especial de Producción y Servicios, toda la gama de leyes fiscales se van a derivar de este artículo 31, fracción cuarta. Estas leyes fiscales siempre tienen que respetar la supremacía constitucional. Es decir, estas leyes fiscales siempre tienen que ir o su objeto va a ser en todo momento el pago de contribuciones, el pago de impuestos y buscando siempre la contribución al gasto público. Y posteriormente tenemos los reglamentos de leyes fiscales. Estos reglamentos vienen de alguna manera a dar claridad de lo que las leyes fiscales en un momento nos enuncian. Las leyes fiscales nos pueden enunciar una disposición, pero el reglamento viene a clarificar y viene a decirnos cómo es que vamos a hacer la aplicación de dicha disposición fiscal. Y luego en número 4 tenemos los decretos, ¿sí? ¿Qué son los decretos? El presidente de la República, cuando en las leyes fiscales existe ambigüedad de su disposición o bien
se quiere dar algún estímulo o algún beneficio fiscal, el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, emite decretos a los contribuyentes. Por ejemplo, ahorita recuerdo que en el ejercicio 2000, cuando terminaba el 2013 e iniciaba el 2014, que entró en vigor el régimen de incorporación fiscal. En ese momento yo me encontraba laborando en el Servicio de Administración Tributaria y recuerdo pues que ya estaba de alguna manera aprobado dentro de la reforma fiscal, ya estaba aprobado el paquete económico y ya estaba aprobado el régimen de incorporación fiscal, pero los contribuyentes pues no sabían cómo se iba a aplicar, cómo se iba a declarar, se decían muchas cosas, que tenían que tener una cuenta bancaria, que tenían que emitir cheques, que ya ahora hasta la señora de la esquina que vendía quesadillas iba a tener que tener a un lado su módulo de facturación. Es decir, se volvió esto algo complejo para los contribuyentes, pero ni la autoridad sabía qué iba a pasar y qué iba a hacer. Incluso era el mes de diciembre y nadie conocía qué se iba a hacer. Incluso si algunos recuerdan, en ese tiempo, el régimen de incorporación fiscal duró como 4 meses sin declarar. Se presentaron declaraciones en forma extemporánea por indicación de la autoridad, porque pues no existía pues esta claridad de cómo se iba a declarar. Entonces, salió un decreto en ese momento, todavía recuerdo, 26 de diciembre del 2013, sale un decreto presidencial en el que dice el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, todos los que realicen operaciones con el público en general, olvídense, no están obligados a facturar. Todos los que realicen público en general no trasladan impuestos como el IVA o el IEPS. Entonces, aquí vino de alguna manera a aclarar aquello que ya en la ley fiscal pues no había quedado claro. Entonces, es un ejemplo de decreto que también pues como lo emite el titular del Poder Ejecutivo. Y en el número 5 encontramos la resolución miscelánea para el año 2021 y sus modificaciones. Ahí ubicamos la resolución miscelánea. ¿Quién emite la resolución miscelánea? El Servicio de Administración Tributaria. Y nos va a venir a dar una guía de cómo se van a llevar a cabo sobre todo los trámites administrativos con la autoridad, mencionados en las leyes fiscales, mencionados en un reglamento, mencionados en un decreto. Ahí vamos a ubicar cuál va a ser la dinámica de operación por medio de la resolución miscelánea. Ahí voy a dejar ahorita poquito la resolución miscelánea para hablar rápidamente de los criterios normativos del SAT, ¿sí? Estos criterios, bueno, del 1 al 5, por los contribuyentes podemos darnos cuenta y los podemos conocer. Pero ya, por ejemplo, nos vamos al punto 6 de los criterios normativos del SAT, que están publicados en el portal del SAT y son, de alguna manera, vienen todavía a aclarar más y a dar más luz sobre situaciones, supuestos que se han dado entre el contribuyente y la autoridad, pero se han tenido que tomar decisiones, ¿sí?, por parte de la autoridad para atender supuestos que ni la resolución miscelánea prevé. Por ejemplo, cuando nos habla de trámites, la resolución miscelánea, vamos a pensar que la resolución miscelánea nos pida para alguno de los trámites la CURP certificada, ¿sí? Por ejemplo, para la emisión, para el trámite de la e-firma o firma electrónica, nos pida nuestra CURP certificada. Es un ejemplo. Y pues resulta que el Registro Nacional de Población, por un error, no está emitiendo la CURP de forma certificada. Por lo tanto, en la resolución miscelánea ya está que debe de ser certificada, pero el Registro Nacional de Población no la está emitiendo en forma certificada.
entonces entrará un criterio normativo donde diga que aunque la CUR que se utiliza para la emisión de la firma electrónica no está certificada, de todas maneras la podemos, se puede utilizar para el trámite. Eso es un criterio normativo dentro del SAT y esto lo conocen principalmente los funcionarios del SAT. Y bueno, son también del conocimiento del contribuyente. Donde ya no entra el conocimiento del contribuyente son las circulares, que es la comunicación interna que hay dentro de las diferentes administraciones desconcentradas del SAT y que esto efectivamente solamente lo conoce el personal, ¿sí? Y cuando vamos a algún trámite o nos están ejerciendo facultades de comprobación, de repente le decimos a la autoridad, oye, ¿por qué determinaste este cálculo de tal manera? Y nos puede decir el asesor del SAT, es que fíjate que hay una circular entre administradores desconcentrados donde se nos indica que lo hagamos de esta manera. Mira, y yo contribuyente, pues en un estado de indefensión, porque tú estás aplicando algo que solamente se conoce dentro de la autoridad, ¿sí? Y es aquí también donde se tendría que ver posibles violaciones a los derechos del contribuyente, que esto sería otro tema, pero se tendría que valorar si hay esas violaciones y hacerlas saber a la autoridad, incluso si en su momento es una afectación en gran escala hacia el contribuyente, bueno, pues aquí tendrá que haber también hacer parte a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y viene otro que yo lo puse ahí, que hasta le puse ups, este no es oficial, pero ese sale de mi experiencia, la discreción de la autoridad fiscal. Esa se la sacaron en algún momento de la manga y ni si las circulares no las va a conocer el contribuyente, la discreción de la autoridad menos. Y acudimos de repente al ejercicio de facultades de comprobación, a aclarar algún requerimiento, a desvirtuar hechos que la autoridad nos está tipificando, y acudimos y ya de repente preguntamos, administrador, ¿por qué se efectuó este criterio? Es que esto es discrecional de la autoridad, y comienzan a hacer una serie de situaciones que, vuelvo a insistir, como en las circulares, violentan derechos del contribuyente, no te das cuenta que te están ejerciendo facultades de comprobación de forma muy opresiva, y bueno, esto es por la discreción de la autoridad. Acuerdos, ahora como dicen, muy discretos. Bien, pues ya con esto hemos identificado dónde está ubicada la resolución miscelánea, que es prácticamente el tema que el día de hoy nos ocupa. Y vamos a iniciar, bueno, antes me gustaría, ¿cómo podemos también hacer el manejo de la resolución miscelánea? A veces tomamos la resolución miscelánea y nos perdemos y no sabemos en dónde buscar. Yo hago una práctica que se las voy a compartir y se las comparto también junto con el material. Yo hago una práctica donde enlisto la estructura de la resolución miscelánea para 2021, ¿sí? Es decir, capturo todos los contenidos. Yo les soy sincero, lo hago en forma manual. Oye, Miguel, ¿no te has dado cuenta que ya existe la función copiar, pegar en la computadora? Sí, claro que sé que existe. ¿Por qué lo hago en forma manual? Porque así, digo, yo soy un poquito más de escritura para retener los conceptos, y al estarla capturando me voy dando cuenta cuáles son los temas que vienen dentro de la resolución miscelánea, para cuando yo tenga el supuesto, pues en automático pueda identificar en dónde me puede dar claridad a lo que estoy buscando. Y encontramos aquí, por ejemplo, en el capítulo 1 de la resolución miscelánea, disposiciones generales; capítulo 2, Código Fiscal de la Federación; capítulo 3, impuestos sobre la renta;
Capítulo 4, de nuevo, disposiciones generales para personas físicas. Capítulo 5, impuesto especial sobre producción y servicios. 6, contribuciones de mejora, derechos, el capítulo 7. Capítulo 8, impuestos sobre automóviles nuevos. Capítulo 9, ley federal de la ley de ingresos de la federación. Capítulo 10, ley de ingresos sobre hidrocarburos. Capítulo 11, importante, decretos, circulares, convenios y otras disposiciones. No sé si recuerdan la diapositiva que teníamos anteriormente. El 6, el 7, el 8, aquí lo vamos a encontrar enlistado en el capítulo 11. Capítulo 12 de la prestación de servicios digitales. Ahora con el tema de las plataformas, bueno, ahí se enlista. Y ya capítulo 13, disposiciones de vigencia temporal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos enlistada la estructura de la resolución miscelánea. ¿Sí? Aquí la tenemos enlistada. Entonces, cuando yo vaya a buscar una disposición que va en relación al código fiscal, bueno, voy a buscar en el capítulo 2, ¿verdad? No tengo que andar en el 3, en el 4. Si voy a buscar algo en relación a personas físicas, pero disposiciones generales, me voy al capítulo 4 y ahí me habla de la prestación de servicios, de la enajenación. Entonces, yo creo que en todo escritorio de asesor fiscal, consultor fiscal, contador, tiene que estar pegado este listado y esta estructura de la resolución miscelánea para una mejor consulta. Esto se los voy a compartir con todo gusto con el material para que sea de utilidad ahí en su oficina o lugar de trabajo. Muy bien, vamos ahora sí a iniciar y a entrar con la ley del impuesto sobre la renta. Y principalmente empezamos con esta primera regla que nos habla que se modifica esta regla para eliminar la referencia a participación promedio diaria, así como la mecánica para determinarla, esto con el objetivo de asignar las deducciones autorizadas para el cálculo del 4B, con lo cual consideramos se homologuen los términos que utiliza el artículo 4B. Y posteriormente se deroga esta regla que definía el concepto de entidades extranjeras y figuras jurídicas extranjeras transparentes fiscales, lo cual va acorde con la entrada en vigor del artículo 4A de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué nos dijiste, Miguel? Bien, en términos generales, se modifican las reglas en las cuales hay deducciones autorizadas en proporción para personas extranjeras y en relación al convenio para evitar la doble tributación, donde gastos que sean homólogos aquí, que sean homólogos en México y con países con los cuales se tenga el convenio para evitar la doble tributación, se van de alguna manera a comparar y se va a sacar una proporción para que los extranjeros puedan hacerlos deducibles en su país de origen y obviamente pues aquí también en México. Entonces esta es una mecánica que se ha modificado para efecto del promedio diario de deducción en el caso de extranjeros. Bien. También se agrega, esta regla referente al aviso que se tiene que presentar derivado de la determinación de una pérdida deducible en venta de acciones y otros títulos de valor fuera de la Bolsa Mexicana de Valores, el cual ya tiene una ficha técnica. Se entiende que con esta regla solo se está dando fundamento a que dicho aviso se presenta a través de dicha ficha. Aquellos contribuyentes que tengan que estén dentro de la bolsa, que coticen dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, pues van a tener que determinar cuando hay pérdida, van a tener que determinar su pérdida deducible en venta de acciones. Aquí es el papel de trabajo de pérdida deducible en venta de acciones, como lo haríamos en una pérdida fiscal, en una pérdida contable. Aquí este papel de trabajo, ahora hay una ficha técnica para que estas empresas lo hagan del conocimiento de la autoridad, ¿sí?
pérdida deducible en ventas de acciones. Y vamos a entrar ya a reglas un poquito más digeribles, más conocidas, más de nuestro ámbito, y nos dice que a través de esta nueva regla, en el ejercicio 2021, los pagos provisionales vendrán precargados con la información de ingresos. Los pagos provisionales realizados con anterioridad y con información de la declaración anual del ejercicio anterior. Bien, aquí me detengo. Yo recuerdo en el ejercicio 2011-2010, ya hace 10, 11 años, cuando entró en vigor el famoso DIP, que significa declaración y pago, que es el esquema en el cual hoy declaramos los pagos provisionales. En ese momento, los contadores que ya estaban en la práctica en ese momento y estén aquí, recordar que presentábamos una declaración que si no tenías lista la contabilidad al día 17, el contador te hablaba a su oficina, porque a mí me pasó, y te decía, oye, ya terminaste la contabilidad, y contador, pues todavía estoy ahí capturando. Y el contador te decía, bueno, a ver, nada más dime, ¿vamos a presentar pago o no vamos a presentar pago? No, no creo, fíjese, ya lo que llevo ahorita no va a haber pago de impuesto. Entonces te ibas a presentar la declaración, las deducciones han sido mayor a los ingresos, ¿sí? Y ya era tu declaración, tu pago provisional, y la autoridad se esperaba hasta la declaración anual para conocer cifras. Ahora, digo, cuando entró en vigor el DIP, pues no, ya tenías que ahora sí ponerle datos, ¿verdad? Ponerle los datos relativos, y aquí pues ya tenías que hacer papeles de trabajo, ¿sí? Anteriormente los papeles de trabajo los andabas haciendo en la anual, ¿verdad? Después de un año, pues ahora sí déjame hacer el papel de trabajo de ISR. Entra la declaración y pago, y no, pues ahora el papel de trabajo el día 17 tiene que estar listo, porque tenemos que subir la información ya al portal del SAT en el apartado de declaración y pago. Bien, entonces, como ya se subió, como ya empezó esto la declaración de pago, ahora esto vuelve a evolucionar. 10 años después vuelve a evolucionar, y ahora ya va a venir precargada la información de ingresos. Es decir, tu facturación, ¿sí? Y que vas a tener que de alguna manera ligar lo efectivamente cobrado en el caso de sociedades civiles, por ejemplo, pero ya va a estar precargada tu información de ingresos. Por lo tanto, tendrás que tener cuidado dentro del mes, pues cancelar aquellas facturas que deban cancelarse, enviar de inmediato la cancelación, porque luego enviamos la cancelación de la factura el día 31 del mes que termina a las 11:59 de la noche, y aunque pase el día siguiente, de aquí a que se da el proceso de cancelación dentro del buzón tributario, que es de 3 días, o el receptor acepte la cancelación, pues tú vas a traer viva esa factura. Entonces, probablemente en el sistema vaya a replicar como un ingreso. Entonces, aquí tenemos, igualmente con los complementos de pago, tendrás que emitirlos pues casi en el mes correspondiente, para que el efecto de que esté la información de ingresos precargada, pues no nos vaya a afectar. Entonces aquí, pues también esta práctica que le llaman estrategia y que no es estrategia, es solamente una mala práctica. Recuerdo que había ese mito que dicen, oye, contador, ¿y cómo le hago para disminuir mi pago de impuestos? Ah, no te preocupes, yo tengo una estrategia. Y los contadores solamente disminuían los ingresos. Y ya con eso el contribuyente estaba bien. Ahora no, porque ahora la autoridad ya conoce cuánto es lo que facturaste, ¿verdad? Aparte que eso era una mala práctica, que no era planeación fiscal, que no era estrategia fiscal, ¿verdad? Yo de repente tomaba clientes que venían de otros despachos, yo lo digo con todo respeto, pero también con tristeza, es que mi contador me cobraba un porcentaje por el no pago de impuestos, porque él ingresaba una estrategia. Y ya cuando revisaba yo decía, oye, espérate, pues nada más te restan los ingresos, tienes ingresos por 1,000,000 y declara 600, o sea, hace una resta el contador que le lleva
10 segundos y bueno, y ya por eso te está cobrando como estrategia fiscal. Digo, qué triste, porque en realidad eso está muy lejos de lo que es una estrategia fiscal. Entonces, en resumen, pues ya va a venir todo precargado y de alguna manera los candados por parte de la autoridad hacia el contribuyente pues se van cerrando. Bien, ahora vamos con la siguiente regla. Se incorpora un último párrafo en la que se señala que las organizaciones civiles y fideicomisos que no presenten el aviso de reanudación de actividades o de cancelación ante el RFC, así como aquellas que se encuentran canceladas de dicho registro, perderán la continuidad de la vigencia de su autorización. Sabemos que las asociaciones civiles son aquellas que, perdón, son aquellas que pues realizan un trámite con el fin de que se les dé la autorización para recibir donativos y dichos ingresos pues no sean gravables ante el impuesto sobre la renta. Entonces, aquellos que no presenten el aviso de reanudación de actividades, cancelación ante el RFC, van a perder la continuidad de la vigencia de su autorización. Es decir, si hay alguna asociación civil que de repente en un ejercicio no recibió donativos, prácticamente quedó sin operaciones, entonces, pero no presentan aviso de reanudación de actividades, no presentan una previa cancelación ante el RFC, estos van a perder la continuidad de su vigencia de autorización. Van a tener que hacer otra vez el trámite como si fuera una asociación civil nueva y presentar su trámite para la autorización para recibir donativos. Entonces es importante observar esta regla para aquellos que lleven asociaciones civiles. También se deroga la regla referida en la que se señala que se consideran como personas morales con fines no lucrativos los organismos cooperativos de integración y representación a que se refiere la Ley General de Sociedades Cooperativas. Los organismos cooperativos y de integración ya se van a considerar como personas morales con fines no lucrativos. Esto se agrega en la regla 3.10.5. Si se fijan, estamos hablando ahorita del impuesto sobre la renta y nos encontramos en el capítulo número 3, de acuerdo a la estructura que platicamos. Bien, se señala también que la autoridad va a estar solicitando documentación de las asociaciones civiles. Sobre todo, sabemos que hay asociaciones civiles que llevan muchos años operando, que presentan su declaración de transparencia cada mes, pero que la autoridad no tiene información digitalizada en su base de datos de dicha asociación civil. Y de repente va a llegar un aviso por buzón tributario donde la autoridad requiere, por ejemplo, cotejar el acta constitutiva, requiere cotejar las actas de asamblea, requiere cotejar si hay nuevos asociados o ya no están, y va a pedir información. Aquí, por ejemplo, me viene a la mente, en Guadalajara hay una asociación civil muy conocida llamada Cáritas, que a lo mejor esta asociación civil tiene, creo que por ahí escuché en una ocasión que estaban celebrando sus 40 años. Entonces, a lo mejor la autoridad no tiene información de constitución, de actas de asamblea de esta asociación, porque es conocida, porque cada año presenta su declaración de transparencia, porque no ha dado problemas en el tema de donativos deducibles. Entonces, la autoridad probablemente le solicite información. Pero si en 12 meses, si en un año de plazo esta asociación civil no le presenta la información solicitada por el SAT por medio del buzón tributario, en automático va a quedar relevada su autorización para recibir donativos deducibles. Se le va a quitar dicha autorización y pues dicho listado aparecerá en el Diario Oficial de la Federación como aquellas empresas que pierden la autorización para recibir donativos. Ahora,
¿Qué sucede si se manda parcialmente la información? Pues va a quedar condicionada, ¿sí?, esta asociación civil hasta que no tenga todo para poder hacer no gravables los donativos que reciba. Y si incumple, pues todo lo que en 12 meses recibió como donativos, entre comillas, como deducibles, van a ser, no van a ser deducibles para quienes lo solicitaron, pero aparte van a tener que acumular para impuestos sobre la renta dichos ingresos. Bien, también se señala adicionalmente que la información relativa a la ficha de trámite 19 del impuesto sobre la renta, que es la informativa de transparencia de las donatarias, se tiene que presentar a más tardar el 2 de junio del 2021, sin importar que en el ejercicio correspondiente no se hubieran recibido donativos. Oye, autoridad, yo no recibí donativos en 2020. Preséntame la declaración de transparencia donde me digas que no recibiste nada, ¿sí? Si no la presentas, pierdes la autorización y el día que tengas ingresos por este concepto, pues simplemente vas a tener que acumular. Por otro lado, quienes recibieron donativos con motivo de los sismos ocurridos en México en septiembre del 2017, deberán presentar un informe final en las fechas señaladas anteriormente. ¿A qué nos referimos con esto? Que quienes recibieron donativos con motivo de los sismos del ejercicio 2017, pues ya es momento de presentar un informe final e informativo de actividades para señalar, bueno, en qué fueron utilizados estos donativos. También se va a incorporar una regla. Esta pandemia y este virus, pues también ya aparece hoy en la resolución miscelánea y nos dice que se incorpora la regla con la que se señala que por los donativos que se reciban para mitigar la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, se deberá emitir un CFDI señalando en el apartado de leyenda del complemento de donatarias COVID-19. Asimismo, se deberá presentar un informe de acuerdo con lo establecido en la fecha de trámite 146 impuestos sobre renta. Esto es para aquellas donatarias que por cuestión de la pandemia están recibiendo donativos. Va a haber una declaración especial, declaración informativa de donativos para mitigar y combatir el virus, y esta se va a hacer del conocimiento de la autoridad por medio de la ficha de trámite 146 para informar los donativos recibidos y obviamente cuando se presente la declaración informativa anual, decir pues en qué se utilizaron dichos donativos. Bien, también se adiciona que se dispone que los residentes en el extranjero que enajenen acciones de una sociedad residente en México, derivado de una reestructura, deberán presentar un aviso en los términos de la ficha 50 del impuesto sobre la renta. Aquí sabemos que la autoridad desde el ejercicio pasado está muy insistente en que si hay actualización en lo referente a acciones, a tenedora, a partes relacionadas, a socios, debe de avisarse a la autoridad. En el caso de residentes en México, de extranjeros residentes en México, que formen parte de la reestructura, fusión, escisión, que tenga que ver con temas de acciones, bueno, pues van a tener que presentar un aviso, trámite 50 del impuesto sobre la renta ante la autoridad. Si ahorita hay un extranjero que está figurando en sociedades aquí en México, pero que por algo hubo una reestructura en su participación accionaria, o ya no es socio de esa empresa, o fusionaron esas acciones, o se escindieron, entonces se tendrá que presentar este aviso, ¿sí? Porque también este indicador para los extranjeros, la autoridad lo está tomando como discrepancia fiscal. En el caso de que digas, oye, este extranjero, pues figura en tantas empresas, y pues a ver, queremos ver la información de todas, y a lo mejor el extranjero puede decir, oye, pero yo de esas 10 en que figuro, en 8, pues ya no tengo nada que ver. Ok,
Entonces aquí la autoridad va a ser, ¿y por qué no presentaste este aviso? Para poder dar conocimiento. También se adiciona la regla que se dispone que los contribuyentes deberán solicitar la autorización para diferir el pago del impuesto en los términos de la ficha de trámite 58. Solicitud de autorización para diferir el pago de ISR derivado de la reestructura que se refiere al artículo 161. Bien, vimos arriba que primero se tiene que mencionar pues toda esta reestructura y demás, pero cuando haya una utilidad en la venta de acciones o se reciba un ingreso, se puede pedir por medio del trámite 58 que dicho pago del impuesto sobre la renta se difiera a un pago anual. Es decir, tú ya tienes en este momento que realizar el pago de acciones, puedes diferirlo de alguna manera a tu declaración anual, pero tienes que avisar a la autoridad para que ya al final pues se haga todo el cálculo anual, consideres esa utilidad que recibiste y pagues los impuestos correspondientes. También se adiciona que se señala que podrá considerarse que no son ingresos pasivos los que provengan de servicios prestados a personas que no residan en el país donde se ubique la entidad extranjera, aun cuando cumplan con los requisitos citados en la presente regla y se presente el aviso de conformidad con la fecha de trámite 145, aviso con respecto a ingresos provenientes de servicios que no serán considerados como ingresos pasivos. Bien, cuando presentemos, ahora que estamos preparando, bueno, que esto va a tener efecto hasta el siguiente ejercicio, pero cuando presentemos nuestra declaración anual, pues no serán ingresos pasivos que estemos preparando los papeles de trabajo, aquellos ingresos de aquellos prestadores de servicios que provengan de personas extranjeras. Estos no se van a considerar como ingresos pasivos. También se dispone el procedimiento a través del que se determinará la participación promedio diaria de los contribuyentes en las entidades extranjeras. Esto en relación con la regla también que vimos en relación a extranjeros que participen dentro de las empresas aquí en territorio nacional. Bien, también se va a adicionar otra declaración informativa de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios, DIEM. Esta declaración se va a presentar durante el ejercicio fiscal, donde se va a presentar toda la información de maquinaria que se utiliza en la maquila. Si eres una empresa maquiladora, bueno, tienes que presentar esta declaración informativa donde digas de qué infraestructura, qué capacidad instalada dispones para realizar tus actividades económicas. Esto tiene el objetivo de que la autoridad, bueno, quiere venir a que en verdad existe este activo fijo, que no se están realizando operaciones simuladas, que la capacidad instalada va de acuerdo con tu costo de lo vendido presentado, que tiene una relación íntimamente real, que lo que tú dices en los números, pues en realidad existe en tu empresa y que no estemos fabricando torres sobre nieve que solamente vienen como a inquietar, pero que no son reales. Entonces aquí, pues aquí la autoridad de alguna manera se cuida en salud. Y también se adiciona la regla al registro de los integrantes o miembros de una figura jurídica extranjera que opte por el estímulo establecido en el 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entrará en vigor a partir del 2021. Bien, pues hasta aquí hemos terminado lo más relevante en el capítulo número 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y ahora vamos a entrar al impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado nos indica primero que se limita la aplicación de la regla a personas morales cuya actividad exclusiva corresponda a la comercialización de desperdicios. Hay una facilidad de devolución inmediata del saldo a favor. La autoridad va a regresar saldo a favor de IVA de forma inmediata.
Y aquí a lo mejor todos volteamos, pero dice únicamente a personas morales que comercialicen desperdicios. De alguna manera, con la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet, pues esto se vuelve más fácil para la autoridad poder identificar los saldos a favor y devolverlos en forma inmediata. También se precisan referencias al Código Fiscal de la Federación y se señala que las adquisiciones correspondan a bienes nuevos adquiridos o importados de forma definitiva a partir de enero del 2016. También va a haber una devolución de saldos a favor, la cual la autoridad va a resolver en 20 días y de inmediato va a realizar la devolución cuando tengas proyectos de inversión en activo fijo. Aquí me voy a detener porque ya ha habido dudas dentro de la asesoría. Hay personas que dicen, oye Miguel, pues yo ahí tengo dinero, voy a invertirlo en activo fijo y pues que venga el IVA de retorno. Y a gusto todos ya tenemos retorno de IVA, pedimos la devolución de forma inmediata. Ojo aquí, hay un concepto importante. Proyectos de inversión, ¿sí? Dice, devolución de saldos de favor de IVA generado por proyectos de inversión. Miguel, pues es que compré esta máquina, es una inversión, sí, pero no es un proyecto de inversión. Es decir, tienes que para que te regresen el IVA, tienes que tener bien cimentado el proyecto de inversión. Es decir, compré esta maquinaria y en cuánto tiempo va a ser el retorno de la inversión, cuál es el monto original de la inversión, de acuerdo a la inflación, en cuántos meses, en cuántos años voy a recuperarla, bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, un proyecto de inversión bien establecido. No solamente la inversión del activo, en el activo. ¿Por qué la autoridad lo hace así? Porque de alguna manera, recuerda, te va a regresar IVA, pero la autoridad en años posteriores, en meses posteriores, pues quiere ver ese retorno, porque sabe que cuando retorne esa inversión tú vas a tener utilidad y ahora vas a pagar impuesto. El SAT de alguna manera es una estrategia para que en un mediano plazo esté recibiendo ya pago de contribución. Entonces aquí importante que no nos vayamos luego a querer invertir y a pedir devolución, no la vamos a obtener, nos vamos a molestar, nos vamos a decepcionar, pero por eso aquí está muy claro, proyecto de inversión, o sea, un proyecto de inversión bien establecido. Bien, con el objeto de que los organismos internacionales puedan solicitar la devolución de IVA, se modifica el procedimiento. Bien, sabemos que México, lo puedo explicar así brevemente, es miembro de la OCDE, Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y dentro de esto existe un organismo internacional que se llama el ACANGINI. Este organismo, los que sean miembros de este organismo y tengan operaciones con México, países que sean miembros y tengan operaciones con México, van a poder recibir en devolución el IVA que hayan pagado aquí en territorio nacional. Esto derivado de misiones diplomáticas, en fin. Bien, esto ya va más como para entidades del sector público, extranjeras, y que por relaciones con México y por actividades que están desempeñando aquí, paguen IVA, bueno, ese IVA se les va a devolver. También se adiciona una regla en la cual las personas físicas con actividades empresariales o personas morales están obligadas a efectuar la retención por los servicios a que se refiere la fracción anteriormente citada. Deberán enterarla mediante presentación de declaraciones a más tardar el día 17 del mes. Esta retención, pues sabemos que fue la que ocasionó mucha controversia el año pasado, en enero, porque, bueno, ¿quién va a retener esta retención de IVA que se dispuso para quien ponga a disposición personal, ya sea en el establecimiento de quien recibe el servicio o no en el establecimiento, que hay todavía una controversia, que quién sí, que quién no?
Bien, entre que son peras y son manzanas, bien, tú ya retuviste, pues entéralo a más tardar el día 17 y esta retención no podrá ser objeto de acreditamiento, compensación o disminución alguna. Forma de recaudar la autoridad. Y vamos a irnos así al capítulo número 13 de los servicios digitales, que aquí prácticamente tenemos una o dos diapositivas. Se adiciona un párrafo a dicha regla para aclarar que no es aplicable a los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten servicios digitales a través de intermediarios, cuando estos se efectúen la retención del impuesto al valor agregado. Bien, no va a ser aplicable pues la inscripción al RFC cuando un extranjero que no tiene establecimiento en México preste servicios digitales a través de intermediarios. ¿Por qué no es obligatorio para el extranjero inscribirse al RFC? Porque al final del día hay un intermediario que en teoría está acumulando y está llevando la carga tributaria. Por lo tanto, pues el extranjero queda como en segundo término y por eso no está la obligación de que se inscriba al RFC. También se añade la obligación para residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios de intermediación a residentes en el extranjero sin establecimiento en México, de emitir y enviar en los términos de dicha regla los comprobantes fiscales a los receptores de los servicios digitales ubicados en territorio nacional que los soliciten, ya sea a nombre de la persona a quien se le efectúe la retención o a nombre propio. Es decir, residentes en el extranjero no tienen establecimiento aquí, proporcionan servicios de intermediación a residentes en el extranjero que también obtienen establecimiento en México, pues están obligados a emitir y enviar en los términos de dicha regla comprobantes fiscales a los receptores de dichos servicios. ¿Por qué? Porque este servicio, aunque es entre extranjeros, no hay establecimiento en México, pero sí se está realizando la operación en México. Y recordemos que dice la ley del impuesto sobre la renta que todo lo que se realiza en territorio nacional y también en el caso de la ley del IVA, todo lo que se realiza en territorio nacional pues es sujeto de estos impuestos. ¿Y el territorio nacional de qué se compone? Tierra, donde pisamos, ese es territorio nacional. La delimitación geográfica, ¿sí? Aire, todo lo que pasa en el aire, aeronaves, agua, todo lo que pasa en las embarcaciones, todo esto se considera en territorio nacional, ¿sale? Bien, y pues aquí viene la expedición de CFDI, pues residentes en México que prestan servicios de intermediación entre terceros a oferentes de bienes y servicios residentes en el extranjero. Aquí viene toda la mecánica, los requisitos que debe de contener ese CFDI que debe de emitir el intermediario entre terceros residentes en el extranjero. Oye, pero dijiste, Miguel, que el extranjero no se debe dar de tener RFC. Lo sigo diciendo y por eso aquí tenemos el RFC genérico para extranjeros. ¿Sí? Que me preguntaban, oye, Miguel, ¿y podemos seguir utilizando el otro RFC genérico XX01010130? La respuesta es que sí. Oye, ¿por qué me estás diciendo que sí? Porque en ningún lado lo prohíbe. Nos dan a conocer en esta regla miscelánea el RFC genérico para extranjeros, pero el otro no se ha dicho, aquí no veo en ningún lado que diga, no se podrá utilizar el anterior. Entonces, por lo tanto, si de este no te acuerdas, el otro también en automático lo puedes utilizar y se va directamente como operaciones al público en general, como parte de el conocimiento de la autoridad fiscal. Bien, vamos a entrar al Código Fiscal de la Federación, al capítulo 2. ¿Por qué, Miguel, nos traes del 3 al 13 al 2? Bien, por el simple hecho de que el Código Fiscal de la Federación me gusta dejarlo aparte, porque viene todavía a aclarar situaciones que vimos ahorita en el impuesto sobre la renta y que es una mecánica más
entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Entonces, vamos a ver Código Fiscal de la Federación. Y aquí, primero, bueno, una regla en la cual dice que a partir del 1 de enero de 2020 se nos avisa que ya hay un acuerdo de un amplio intercambio de información con México con otras disposiciones fiscales. En 2020 hubo un acuerdo en Marruecos, nadie se enteró, hoy lo están informando en la regla miscelánea, y bueno, a partir de este año ya hay intercambio de información para efectos fiscales en Armenia, Cabo Verde, Kenia, Montenegro, Macedonia del Norte y Omán. Tendrán en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México para efectos de las distintas disposiciones fiscales. Entonces, si tienes ingresos, si tienes un dinero que no quieres depositar en territorio nacional, bueno, pues ya también no se te vaya a ocurrir mandarlo a Kenia o a Macedonia, ¿verdad? Macedonia del Norte, porque pues ya hay un acuerdo de intercambio de información con el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, bueno, pues aquí esta regla nos da, digo, ya quisiera tener un conocido, bueno, en Kenia un conocido sí tengo, pero bueno, en otros países, no. Y pues habrá, digo, y es conocido, ¿verdad? Bien, lo siguiente, días hábiles. Se establece en dicha regla que serían días inhábiles para el SAT 1 y 2 de abril, que es el Jueves Santo y Viernes Santo, dentro de la Semana Santa, y además el 2 de noviembre, Día de Muertos, son inhábiles para el Servicio de Administración Tributaria. Oye, Miguel, ¿a poco nada más esos 3 días va a descansar el SAT? ¿A poco no van a tener vacaciones nuestros amigos del SAT? Bien, acuérdense que la resolución miscelánea también tiene modificaciones a la resolución miscelánea. Ahorita estamos viendo estas reglas, pero pueden surgir modificaciones. Entonces, dentro de las modificaciones a la resolución miscelánea se van señalando más días inhábiles. Estos son como que los de cajón más importantes. Incluso la autoridad tiene ya 2, 3 años que los últimos 15 días del mes de julio los declara inhábiles a propósito de las vacaciones de verano. Entonces, bueno, pues también aquí es importante señalar que puede haber más días inhábiles cuando la autoridad emita modificaciones a la resolución miscelánea. Bien, también lo siguiente, se precisa en dicha regla que no será procedente la solicitud de un inicio de procedimiento amistoso contenido en un tratado para evitar la doble tributación cuando se haya alcanzado y suscrito por el contribuyente y la autoridad fiscal un acuerdo conclusivo. Cuando hay una promoción en la televisión, en el supermercado, hemos visto una leyenda que dice, se aplican restricciones, o bien, no aplicará con otras promociones. Si recordamos esta frase, es exactamente lo que nos está diciendo aquí. Si el contribuyente celebró un acuerdo conclusivo con la autoridad derivado de facultades de comprobación y que fue apoyado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y luego diga, oye, autoridad, tenemos un acuerdo conclusivo, voy a tener beneficios, estímulos fiscales, pero también acuérdate, hay un tratado para evitar la doble tributación y también me aplica porque tengo operaciones con el extranjero. No, espérate. Si ya celebraste un acuerdo conclusivo conmigo de beneficios, de estímulos, no vas a poder aplicar el tratado para evitar la doble tributación, ¿verdad? En pocas palabras, pues no seas abusivo conmigo, y aquí es donde puede decir la autoridad, no se aplican restricciones, o bien, no aplicable en otras promociones. Bien, siguiente regla. Se adiciona esta regla a efecto de establecer que se podrá practicar el aseguramiento precautorio, ¿sí?, en el orden de prelación establecido de bienes o de la negociación de los terceros relacionados con el contribuyente o responsable solidario, cuando el valor del bien a asegurar exceda de la tercera parte del monto de las operaciones. Bien, aquí, ¿a qué se refiere?
vamos, el contribuyente pues ya le ejercieron facultades de comprobación, le impusieron un crédito fiscal, ya no hay, no quiere pagar el crédito fiscal o no puede, y pues resulta que se viene el embargo. Entonces llega el contribuyente, llega el funcionario del SAT y dice, oye, pues te voy a embargar, tenemos un crédito fiscal de 1,000,000 de pesos y te voy a embargar esta maquinaria. El contribuyente tiene que demostrar que si embargan esa maquinaria, se estaría afectando 2/3 partes, es decir, un 70-75% de la operación del contribuyente. Es decir, ¿sabes qué? Me embargas esa maquinaria, si no te pagué, menos te voy a poder pagar porque vas a disminuir mi operación. Entonces, ¿sabes qué, autoridad? Estoy frito. Entonces, aquí se tiene que demostrar que esa maquinaria es parte importante de la operación. Oye, Miguel, ¿y cómo lo vamos a demostrar? ¿Solamente diciéndole ahí al asesor que tenga piedad de nosotros? No, tienes que documentar ese dicho. Lo que tú le digas a la autoridad tiene que estar fundado, motivado, documentado, ¿sí? Con reportes de control interno, órdenes de producción, en fin, hay infinidad de documentación dentro de la empresa donde se pudiera demostrar, ¿sí? Para que no se efectúe ese embargo precautorio. Bien, siguiente, procedimiento para restringir temporalmente el uso de certificado de sello digital. Bien, existe el bloqueo de sello digital o la disminución de la capacidad para emitir facturas, ¿sí? Que es lo que conocemos como me bloquearon el sello. Ahora va a haber restricción temporal, ¿sí? La restricción temporal es por efecto de que hay alguna situación como no localización, que ya te están viendo que estás emitiendo operaciones simuladas, entonces aquí el contribuyente tendrá que aclarar ante la autoridad y si se desvirtúan los hechos, poder continuar utilizando ese sello digital. Pero si en 40 días no lo hace el contribuyente, queda automáticamente bloqueado, ¿sí? Lo anterior, después de haber presentado el desvirtuar hechos, la autoridad tiene 5 días hábiles para notificar al contribuyente qué es, si en realidad puede continuar haciendo el sello digital o bien decirle a la autoridad que no se han desvirtuado los hechos y que debe de presentar más información. Por otra parte, se señala que los contribuyentes a quienes se haya restringido temporalmente el uso del sello digital no podrán solicitar uno nuevo, obviamente, hasta que se subsanen las irregularidades detectadas. Bien, ¿qué te puede restringir temporalmente el sello o totalmente? Vuelvo a insistir, estás como un contribuyente no localizado, ¿sí? Acuérdense también que ahora la autoridad pues se mete al Google Maps y resulta que tú estás acá emitiendo facturas por 10 millones de pesos mensuales y cuando se meten a ver por el Google Maps dónde es tu domicilio fiscal, ven una puerta de 3 metros de frente como por 10 metros de fondo y dicen, en ese cuartito, en esa casita, se están efectuando estas operaciones. Entonces dice la autoridad, voy a tener que verificar domicilio, verifican domicilio, no hay nada, o solamente encuentran un escritorio con una silla y sin computadora. Entonces aquí da a entender que el contribuyente no está efectuando ahí la operación, el domicilio no tiene los requisitos del artículo 10 del código, que ahí se realiza la actividad principal del negocio. Por lo tanto, viene una restricción temporal o cancelación del sello digital por no localización. Entonces ahora vas a tener que desvirtuar los hechos, ¿sí? Y presentar las aclaraciones pertinentes para esta situación. Otra opción es que no hayas presentado 3 declaraciones
consecutivas o 6 o 3 en los últimos 6 meses. Esta, digo, sí es aplicable por la autoridad, pero es menos aplicada. Menos por eso, hay muy pocos contribuyentes que por ese motivo le restrinjan temporal o definitivamente el sello. Pero la que sí no está perdonable es la operación es la realización de operaciones simuladas. Si tú simulaste operaciones, la autoridad no la perdona. Porque aparte recordemos que ya en una instancia mayor está tipificada como crimen organizado. Entonces, las operaciones simuladas bien respaldadas, las operaciones simuladas que la autoridad detecte y obviamente si vas a desvirtuar hechos y no están bien soportadas esa presunción de la autoridad, pues entonces puedes tener una cancelación o bloqueo directo del sello digital. ¿Sí? También les recomiendo, si has caído en el supuesto de que la autoridad te está presumiendo que realizas operaciones simuladas y desafortunadamente tu cliente o el contribuyente sí lo está haciendo, pues te digo que cada mes están cerrados los candados y estás en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque no puedes defender lo indefendible. Hay contribuyentes que en este momento han realizado operaciones simuladas y van con la autoridad y presentan manuales de procedimientos, de control interno, documentación, órdenes de compra, es decir, formulan como toda la película, ¿sí? Sin haberse llevado a cabo, formulan todo. Pues yo a eso lo llamo muy riesgoso. ¿Por qué? Porque después con la autoridad es imposible defender mentiras sobre mentiras. Hay asesores que por hacer un cobro de honorarios van y quieren defender esta situación y a veces presentan manuales de procedimientos, va la autoridad a entrevistar al representante legal y le dice, oye, a ver, enséñame cómo está conformado tu manual de procedimientos y resulta que ni lo conoce. ¿Por qué? Porque está fabricado. Entonces, estas operaciones simuladas hay que tener cuidado y no entrar a defender mentiras sobre mentiras. Eso por un lado. Oye, soy un contribuyente que me están presumiendo falsos. No es cierto que yo hago operaciones simuladas. Toda mi operación existe. Y tan existe que aquí está. Ah, ok, entonces ahí es algo defendible, ¿verdad? Y aquí también se da otro efecto cuando son empresas afiliadas o empresas hermanas que a veces se venden mercancías entre ellas y a veces no se venden con márgenes de utilidad. Entonces dice la autoridad, caray, vender sin margen de utilidad se me hace muy raro. Entonces se tendría que explicarle a la autoridad la operación para saber si no se está cayendo en una simulación de operación. Entonces aquí es importante que nuestras operaciones que estemos realizando mes con mes, las revisemos, busquemos asesoría calificada para saber si lo estamos haciendo bien y más si lo estamos haciendo con operaciones relacionadas con empresas afiliadas o relacionadas para saber que lo estamos haciendo en forma correcta y que no podamos caer en una revisión de facultades de comprobación por parte de la autoridad. Entonces, ¿qué mejor que curarnos en salud y revisar esta situación de cómo es nuestra operación y hacerla saber? A veces la autoridad no tiene toda la película de cómo se está llevando a cabo nuestra operación y pues tenemos que hacérselo del conocimiento. Conocen la técnica fiscal, la técnica contable, pero hay operaciones muy particulares que debemos de hacer del conocimiento de la autoridad. Bien, tenemos ahora la devolución de saldos a favor para contribuyentes que producen y distribuyen productos destinados a la alimentación. Todos estos contribuyentes, bueno, van a tener su devolución de saldo a favor en 20 días. Aquellos que se dediquen a la alimentación, distribución de medicinas de patente. ¿Esto por qué la autoridad lo hace? Porque, bueno, ya tiene de alguna manera identificados
dichos saldos a favor con la sola compulsa de los CFDIs. También se adiciona la regla para establecer que los fedatarios públicos tendrán que cumplir la obligación de cerciorarse que la clave de RFC corresponde a cada socio accionista cuando coincida con la asentada en la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Hoy en día, la autoridad, cuando vas a inscribir a una persona moral, vas a hacer una fusión, una escisión, una liquidación, la autoridad verifica que los RFCs mencionados ahí de los socios sean correctos, sean válidos, no haya error. El notario público, ¿cómo podrá respaldar esta operación? Simple y llanamente, con la constancia de situación fiscal que emite el Servicio de Administración Tributaria y que baja directamente de la base de datos. Con ese documento, la autoridad, perdón, el notario va a poder dar fe de que ese RFC es correcto. Tan es así que cuando se hace el trámite en la administración desconcentrada del SAT, todavía el funcionario va a verificar que dicho ese RFC expresado en el documento público coincida con el RFC que se tiene en la base de datos. Entonces esto pues es muy importante, la constancia de situación fiscal. Ahorita todas aquellas aplicaciones que calcula tu RFC.mx, yo te doy el RFC con solo verte, todas esas aplicaciones no es válido el RFC. Lo que es válido es la constancia de situación fiscal o la cédula de identificación fiscal que trae un código QR y que se puede leer con un dispositivo electrónico. Entonces, ya que, oye, Miguel, fíjate que pues hay ahí una página, Lucita te calcula el RFC. No, constancia de situación fiscal o cédula de identificación fiscal. Bien, tenemos ahora que se adiciona a esta regla para señalar que los contribuyentes que presenten aviso de cancelación del RFC por liquidación total del activo por cese de operaciones o fusión de sociedades y se coloquen en el supuesto de improcedencia por encontrarse sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, quedarán relevados de la presentación de declaraciones periódicas, así como el cumplimiento de obligaciones formales hasta en tanto se concluye el ejercicio de comprobación. Oye, ya presentaste tu aviso de cancelación de liquidación del activo, fue improcedente, te encuentras ahorita en facultades de comprobación, te quedas relevado pues de presentar declaraciones periódicas, hasta en tanto la autoridad termine su revisión. Bien, aquí vamos a platicar de esta regla. Va a entrar en vigor el complemento de pago. Bueno, no el complemento de pago, más bien el complemento de CFDI para el transporte de mercancías. Antes de que entrara en vigor el CFDI, existía algo que se llama la carta aporte para los transportistas. La carta aporte es un documento que acompaña la mercancía que se está transportando. Una persona da de alguna manera en resguardo la mercancía al transportista para llevarla a su lugar destino, para llevarla a su destino, pero esa mercancía debe de estar amparada por un CFDI. Anteriormente era por una carta aporte que emitía el mismo contribuyente transportista que estaba foliado y que en caso de una revisión en una carretera federal o estatal, pues el transportista decía, mira, esta mercancía, su origen es válido, su origen es legal y aquí traigo la carta aporte de que se entregó a mi jefe, a la empresa transportista para que se llevara a cabo. Cuando entra en vigor el CFDI, pues la carta aporte desapareció y se dijo fácilmente, emitan un CFDI de tipo traslado. Pero este CFDI de tipo traslado carece de información relevante de esta mercancía que se está trasladando. Y tan es así que se derivaron muchos problemas donde se detenía a transportistas y le decía a la Policía Federal, oye, enséñame, muéstrame la carta aporte.
les mostraban el documento de CFDI traslado y decían, oye, esto no dice nada en relación a tu mercancía, a menos que fuera una empresa de transporte, una de fletes o acarreos muy conocida, como que la daban válida. Pero cuando no era tan conocido el transportista, pues había mucha revisión, mucha presunción de que la mercancía era de un dudoso origen. Entonces, ¿qué es lo que ahora se acompaña en resolución miscelánea? Que va a aparecer un complemento que se llame carta aporte, pero ya como complemento, ya no como traslado, sino como carta aporte, y va a venir a acompañar, va a ser un CFDI tipo traslado con complemento de carta aporte, y va a traer toda esta información de la cual se carece para efecto de que se pueda acompañar esta mercancía en su traslado. Bien, el dictamen fiscal, para aquellos que hacen dictámenes a más tardar el 29 de julio, la presentación del dictamen, y a más tardar el 15 de julio las obligaciones fiscales pagadas. Para todos aquellos que dictaminan, que realizan auditoría, pues ya saben que el 29 de julio del 2021 hay que presentar, es la fecha límite para presentar los dictámenes. También se va a aperturar un servicio de quejas en facturación. Esto pues va a estar dentro del portal del SAT, donde tú vas a poder decir, como dice, quejas, tú vas a poder reportar a contribuyentes que no te emitieron la factura, que no lo hicieron de forma correcta, que te cancelaron un CFDI que tú estás deduciendo, que fuiste a un establecimiento y te dijeron, mañana le mando la factura, pero resulta que pues tú ya estás en otro estado, tú andabas de viaje. Todo esto lo vas a poder reportar en un apartado de quejas por facturación. También va a ser motivo de multa de una mala emisión de comprobantes cuando se emitan CFDIs de nómina y no exista relación laboral. Esto va a ser un motivo de sanción por parte de la autoridad. Oye, yo soy contador, resulta que mi amigo, que me estima mucho, yo lo estimo más, pues quiere comprobar ingresos, el pobre, pero pues no tiene manera de comprobarlos, ¿sí? Entonces yo le digo, yo que soy buena gente, le digo, oye, no te preocupes, déjame emitirte unos CFDIs de nómina, ¿verdad? Con un cliente, yo tengo los certificados de sello digital y vamos a decir como si tú trabajaras con él. Ojo, esto es motivo ya de sanción. Emitir CFDIs de nómina cuando no exista relación laboral. Simular la relación laboral. Y esto puede ser posible de una queja. También, oye, pues de repente yo presenté mi declaración anual y pues me resulta que me salieron ahí y esto sucede mucho ahora con la declaración anual de personas físicas. Pues resulta que me salió que yo trabajo aquí, allá, que tengo 10 empleos y pues resulta que en algún momento, resulta que en algún momento, resulta que en algún momento yo di mi RFC o alguien tomó mi RFC, tomó mi información y pues resulta que están emitiendo comprobantes de nómina asimilados a salarios o de tipo sueldos y salarios y pues aquí estoy teniendo problemas porque pues estoy acumulando más ingresos. Si yo realizo esa queja, bueno, pues va a tener una sanción que lo emitió porque no hay una relación laboral. Incluso ahora con la declaración anual de personas físicas, la autoridad está previendo que si hay contribuyentes que no reconozcan ingresos y hubo alguien que lo reportó como retenedor, puede presentar la queja, disminuirse esa relación laboral, pero quien emitió esos FDIs pues va a tener una sanción. Entonces, cuidado. Bien, se adiciona de existencia contable del pasivo y del valor correspondiente. Se adiciona en esta regla que se establece que los aumentos por capitalización de pasivos
la certificación de la existencia contable del pasivo y de su valor deberán ser emitidos por contador público inscrito. Al respecto, el contribuyente deberá mantener a disposición de la autoridad fiscal la certificación correspondiente y la documentación respectiva en términos establecidos en las disposiciones fiscales, aún en las facultades de comprobación. Bien, ahora también pues incorporan las reglas de las declaraciones complementarias de pagos provisionales. Aquí es importante señalar que, bueno, para las declaraciones complementarias, en caso de declaración complementaria de modificación de declaraciones, esta se va a presentar cuando se quiera actualizar el plazo de vigencia de pago, cuando se modifique información por parte del contribuyente. Dejar declaración complementaria de dejar sin efectos, pues es de que lo declarado pues siempre no es y se quiere dejar sin efectos la declaración y posteriormente presentar una complementaria de obligación no presentada. Aquí quiero comentarles lo siguiente. Existe un mito en el cual dicen, oye, ¿cuántas complementarias llevas? No, pues llevo 4. Ay, la autoridad, ya encendiste el foco de la autoridad. No ciertamente se enciende el foco de la autoridad, pero yo te diría, sí llama la atención no solo para la autoridad, para un contador, para un asesor, ¿por qué estás presentando tantas complementarias? ¿Qué sucede en tu información? ¿Por qué no has podido llegar al dato exacto de tus registros contables y decir, oye, pues ya esta es la información ya complementaria, esta es la información correcta y la presento? ¿Por qué tanta modificación? Aquí lo único es que si en caso de que la autoridad fiscal realice facultades de comprobación, la última declaración complementaria tiene que estar bien soportada con los registros contables, las cifras y toda la información financiera y contable. O sea, que no haya variación, porque imagínate, te revisan la quinta, sexta declaración complementaria, te ejerce facultades de comprobación y dices, ah, mira, pero curioso, no coinciden los ingresos con mi balanza, válgame. Pues ahí estamos en un problema. 4 complementarias, si no le has atinado, estamos en un problema, ¿sale? Entonces, es importante que lo que presentes de complementaria va, pero que esté bien respaldado. Ahora, dichas declaraciones, es importante aquí señalar que ya se prevé que se van a reflejar en el artículo 32D aquellas declaraciones de modificación de declaraciones no pagadas. Presentamos la declaración, pero no pagaste el impuesto, pues imagínense, ¿no? Entonces aquí es importante que esté presentado y pagado. Es el cumplimiento. A veces decimos, yo cuando envío correos ya de pagos provisionales a los clientes, yo les pongo en el correo, se le envía papeles de trabajo, se le envía información, se le envían comentarios, se le envía su declaración y línea de captura para el pago del impuesto. Y abajo le anoto, con esto estaremos al día en su información fiscal únicamente cuando usted realice su pago, ¿sí? Es decir, hasta este momento que yo te estoy enviando la información, de alguna manera traslado la pelotita del otro lado, del lado del contribuyente. Yo ya no tengo, se puede decir hasta ese momento, participación, porque pues yo no tengo la cuenta bancaria del contribuyente. Yo ya trasladé esa obligación de pago, pero ante la autoridad fiscal, pues yo no puedo decir como asesor, ya está cumplido, estamos al día. No, todavía falta realizar el pago. Y yo como asesor tendré que vigilar a mi cliente y decirle, ya pagaste, ¿qué ha pasado? No vas a pagar, ¿verdad? Pero sí tenemos que dejar esto bien documentado. Bien, ahora, bueno, pasa lo mismo para personas físicas, modificación de la declaración, dejar sin efecto, declaración no presentada.
Y bueno, que en el caso de personas físicas, cuando tienen retenciones, pues tenemos que presentar 2 declaraciones, que a mí se me hace algo erróneo por parte de la base de datos del SAT, que tú presentas tu declaración y posteriormente normal y vas a tener que presentar una declaración complementaria con obligaciones no presentadas para efecto de presentar las retenciones de sueldos y salarios y asimilados. Muy bien. Con esto estamos concluyendo prácticamente las noticias relevantes en resolución miscelánea para 2021. Bueno, dejen presentarles algo, porque todavía tenemos aparte tiempo. Sobre la compensación, pues prácticamente seguimos igual que el año pasado. Se elimina la compensación universal y les voy a añadir en el material las reglas relevantes a la compensación, a la compensación de impuestos, que pues también debemos de tomar en cuenta. Se los voy a añadir ahí al material. Bien, por mi parte, bueno, sería todo. No sé si gusten, digo, terminamos antes. Algo que me pasa en las reuniones en línea, pues es de que el material como que se agota más rápido, hace falta esa presencia, ese contacto humano, porque bueno, en las presenciales podemos abordar más temas. Digo, es muy, ahorita por la pandemia, pues no podemos tener ese contacto, aunque yo sigo diciendo, digo, está muy bien esto de los medios electrónicos, pero bueno, yo sigo optando por lo presencial, me quedo todavía con la parte anterior. Bien, estoy viendo aquí una pregunta. El material que nos lo hará llegar, sí, bueno, ahorita, desconozco cómo está la estructura, pero bueno, aquí estoy en contacto con Víctor Valenzuela. Yo le voy a pasar la información a Víctor Valenzuela y Héctor Mercado, y ellos ya en su momento lo distribuirán a, valga la repetición, a los distribuidores, ¿verdad? Sí, pero con todo gusto yo les hago llegar el material. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, no sé si Víctor Valenzuela estés actualmente en la sesión. Sí, aquí sigo, Miguel. Estaba checando preguntas también. Perfecto. Acaban de poner una apenitas, que ya Va, adelante. pero sí acaban de poner una. A ver, yo nada más visualizo la de que si el material se va a hacer llegar, Ah, ok. les Si comenté que quieres, hay otra. sí, hay una más. Dice una pregunta. En mi negocio se renta maquinaria. ¿Es Ok. necesario el CFDI de traslado para que lleven la máquina? Aquí, mira, no, porque tu actividad, porque tú arrendas bueno, aquí hay que, nada más una pregunta, a ver si no, bueno, voy a dar los dos supuestos. Si tú entregas esa maquinaria a una empresa de transporte, la empresa de transporte sí va a realizar el complemento traslado, o sea, la carta aporte, sí lo va a tener que realizar. Si tú mismo eres el que traslada, el que transporta la maquinaria, no es necesario, porque tú sigues siendo el dueño de la mercancía. La carta traslado solamente es cuando no seas tú el dueño de la mercancía y prestes el servicio de traslado. Que tú, por ejemplo, contrates un flete para llevar la maquinaria, sí, complemento. No, Miguel, yo propietario de la maquinaria que rendo, yo mismo la traslado, o sea, yo mismo hago ese servicio. Va, ahí no se ocuparía.
Sí, de hecho ya confirmó que sí entrega directamente al cliente la mercancía o la renta del... Va, ok, de acuerdo. Va, entonces ahí no tendríamos que hacer carta por. Otras dos preguntitas que acaban de llegar. Una es, ¿qué obligaciones hay en este mes? Y la otra es que si puedes repetir el RFC genérico, por favor. Bien, sí, el RFC genérico, a ver, ahorita lo ponemos en pantalla. Bueno, está, primero, uno es X, si lo pongo en comentarios, ¿todos lo ven? Sí, lo puedo poner en general para todos. ¿Cuál? Ok, ¿El XX o ahí, el extranjero o el nacional? este es el nacional y en este momento te pongo el extranjero. Listo, ahí está el extranjero y el nacional. Listo, de acuerdo. Otra pregunta que hacen es, dice, soy una empresa que transporta y soy empresa de distribución de logística. ¿Necesito un CFDI de traslado para mi distribución? Así es, en este caso sí, aquí sí lo necesitas. Igual, mira, bueno, ya está en resolución miscelánea, este complemento del cual hablamos, que va a ser la carta aporte. Sin embargo, no lo han implementado por parte del SAT. Se está en espera de esto, pero yo me imagino que los diferentes software lo van a implementar en los sistemas. Ahorita, lo único que podrías hacer el CFDI de traslado. ¿Qué vas a poner ahí? Vas a poner en descripción, vas a poner la mercancía que se está transportando y la factura va a ir por $1, porque anteriormente las cartas aporte era por cero, sin valor, porque solamente lo que quieres es reflejar lo que llevas. Ahora ya, digo, ahora con el CFDI no te permite emitirlo en ceros, tienes que emitirlo por $1. Ok, otra pregunta dice, ¿por qué la autoridad me pide realizar la DIOT si opté por presentar mis declaraciones en mis cuentas? Ok, ahí nada más quiero preguntar qué régimen es. Entonces queda pendiente por el momento. Ah, Bueno, quiero pensar que puede ser arrendamiento o servicios profesionales. Bueno, voy a dar las dos para sirva que nos sirva a todos los que nos escuchan. dice que es RIF, ¿eh? ¿RIF? Ajá, lo acaba de poner hasta abajo, dice que es RIF. Bueno, el régimen de incorporación fiscal está relevado de presentar DIOT, no presenta DIOT, pero si te está apareciendo en tu opinión de cumplimiento, pues ahí lo más seguro es presentar una aclaración ante el SAT y decir, oye, me está apareciendo la declaración informativa de operaciones con terceros cuando yo no estoy obligado, ¿sí? Cuando yo no estoy obligado. Entonces, y por medio de esa aclaración, el SAT te tendrá que depurar. Les voy a dar aquí el nombre técnico. Dentro del SAT, cuando al contribuyente le aparecen obligaciones fiscales, que aparecen obligaciones en opinión de cumplimiento, a las cuales no estás obligado, internamente se llama que se tiene que modificar el código segmento. Internamente, esto no es por parte de la autoridad, internamente se llama código segmento, lo que modifican ellos internamente para el adecuado visualización de las obligaciones fiscales, ¿verdad? Entonces, ahí presentar una aclaración, el RIF no presenta. Ahora, digo, aprovechando el supuesto, si eres de arrendamiento, servicios profesionales, no recibes ingresos arriba de 4 millones de pesos,
puedes presentar una aclaración para que te releven la presentación de DIOT. En teoría, ya no te tendrían que obligar a la DIOT, pero si sí te están obligando, presenta tu aclaración y quedas relevado de su presentación. De acuerdo. Otra pregunta dice, buenas tardes. ¿Cómo presentará la autoridad la información a la plataforma si ya se presentó el pago provisional de enero 2021, según la regla 3.9.19? Ok. A ver, nada más me repites lo último, Víctor, perdón. Bueno, ¿me puedes repetir? Bueno, lo último, sí. Si Lo se último presentó. eh, dice, ¿cómo presentará la autoridad la información a la plataforma si ya se presentó Ajá. el pago provisional de 2021 de enero, según la regla 3.9.19? Sí, ok. Ahí, volvemos a lo mismo. Esto ya está en resolución miscelánea, sin embargo, no está implementado en la base de datos. Algo que sí no comenté al principio es que vamos a encontrar a veces reglas misceláneas que en la práctica aún no están implementadas, pero la tendencia de la autoridad sí es hacerlo, que ya aparezca precargado los ingresos, que ya aparezca precargada toda la información. Entonces, pues aquí es esperar a que la autoridad lo implemente, pero sí se va a realizar, es decir, va para allá esa situación de que ya estén implementados pues toda la información. Ahorita lo que presentaste pues está correcto, pero también recordemos que ahorita no hay como ingresos de periodos anteriores. Entonces también de ahí la autoridad se va a basar para poner un punto de partida. Entonces, pues aquí sería esperar. Otra pregunta dice, buenos días, el CFDI por traslado, una vez entregada la mercancía o el bien, ¿se tendrá que cancelar o queda vigente? No, recomendación es que quede vigente. ¿Por qué? Para cualquier aclaración. Acuérdate que ese CFDI emitido por traslado, número uno, no acumula para ingresos. Es meramente informativo. No te va a duplicar los ingresos. Porque hay muchos transportistas que los cancelan. Es que me dicen, ya no sirve para nada. No, claro que sí. Sirve como una evidencia de que estás realizando el servicio. Es una evidencia comprobatoria que llevaste a cabo el servicio. Imagínate que la autoridad en un momento te diga, te presumo que no haces operaciones de transportista, haces operaciones simuladas. ¿Cuál va a ser la primera evidencia con la que la vas a poder identificar? Las cartaporte. ¿Sí? Entonces, no, déjalas emitidas y vigentes y no pasa nada, no te acumulan para impuestos. Otra pregunta dice, ¿en qué reglas se ve la opción para no presentar la DIOT para honorarios, arrendamientos, si no se tiene más de 4 millones de pesos en ingresos? Ok, no tengo aquí como tal la regla, pero cuando envíe el material voy a contestar ahí esa pregunta. De acuerdo. Sí, para no quedarnos aquí. Pero sí, sí existe y se las envío, le añado al material. De acuerdo. Están poniendo una más, dice, ¿las plataformas digitales del extranjero deben emitir CFDI en México? ¿Con el estado Ok, de cuenta puedo reducir el gasto en dólares? sí, la reducción del gasto en dólares, sí. Y las plataformas del extranjero sí te lo van a emitir porque al final del día tienen un intermediario aquí en México, necesariamente. Por eso la autoridad como que se aventuró a decir, oye, los extranjeros que no se den de alta, porque necesariamente, ¿quién va a ser ese intermediario? El extranjero necesariamente tiene que estar, voy a decirlo coloquialmente, colgado de una plataforma en México, de un software en México. Entonces es la forma cómo se da la intermediación. Entonces, este es el que está obligado a emitir el CFDI. Entonces, si está obligado y si está en dólares, claro que puedes hacer la deducción, tu tipo de cambio y tu determinación de pérdida o utilidad cambiaria. Otra que va muy relacionada es ¿cómo registro a mi intermediario si no tiene RFC en México? Ok, aquí sería, bueno,
Aquí buen punto. Aquí tendríamos que ver aquí la forma de operación de ese intermediario. Aquí tendríamos que verlo, porque si no, el gasto no podrá ser deducible. Entonces sí tendríamos que ver por qué motivo no está dado de alta y si, fíjate que aquí me aventuraría mucho, pero sí he estado viendo que están operando todavía con un subintermediario, o sea, todo abajo del intermediario, como que se está abriendo mucho el esquema. Entonces tendríamos que ver ahí el supuesto en particular. Igual, si pudieras preguntar nada más cómo es la forma de operación de este intermediario y si me puedes mandar la consulta a mi número, yo ahí te contesto para ver todo el contexto y poderte dar como datos muy precisos. Ok, otra pregunta. Dice, buenos días, tengo una duda respecto a un registro. Actualmente tributo en RIF. A partir de este año tendré ingresos por arrendamiento. ¿Puedo tributar en ambos regímenes? Así es. Sí, sí lo puedes hacer. Ambos regímenes de alguna manera son compatibles y lo puedes hacer en ambos régimen de incorporación fiscal y arrendamiento. Otra pregunta dice, ¿cómo se puede cancelar un CFDI de sector primario que se emite por cuenta del contribuyente en compra de autos usados? Ok, ahí lo vas a emitir exactamente igual como lo haces en un sector primario, nada más que el lote de autos te va a dar como las reglas de operación de en qué sentido se tiene que llevar a cabo ese CFDI, es decir, descripción, importes y demás. Pero lo emites exactamente igual como si fueras a emitir como emiten los del sector primario. Es la misma, la misma plataforma, el mismo proceso, ¿sí? Nada más sí que tienes que establecer bien los datos en este caso, del vehículo, ¿sí? Y que el uso del CFDI, pues va a ser para no sé, adquisición de equipo de transporte o venta de activo fijo, dependiendo sea el caso. Otra persona pregunta, eh, una persona física el año 2019 excedió 4 millones de pesos en venta y en el 2020 ya no los rebasó. ¿Ya no me obliga la contabilidad electrónica? Así es, ya ahí no quedas de alguna manera relevado por esa situación de la disminución de los ingresos. Ok, otra pregunta es, soy persona física con actividad empresarial y mi cliente no me pide factura por el servicio. Hay problemas si no la emito, pero sí declaro el ingreso. Exacto, no hay problema. Mira, si aquí queremos ligar la operación, yo te diría, emite los FDIs, no hay problema, por público en general. Yo te diría, es mejor tener todo bien conciliado. Pero también te recomiendo que no lo hagas en meses posteriores. Por ejemplo, que en febrero hagas una factura señalando los ingresos de enero y con complemento de pago. Procura hacerlo dentro del mes. Eso es número uno. Tener cuidado en eso. Si no lo emites, no pasa nada porque al final del día estás acumulando el ingreso. Y a la autoridad lo que le interesa más, pues es la acumulación de ingresos. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Cómo está viendo tu situación la autoridad? Pues la autoridad ve facturación cero, ingresos acumulables 500,000 pesos. Entonces dice la autoridad, pues está bien, mira, no factura y me declara ingresos. Entonces aquí no pasa nada, yo pienso que no hay motivo de requerimiento. Es más, yo creo que en vez de que la autoridad te requiera, te va a requerer, porque pues no, sin facturar estás acumulando ingresos. Entonces, no veo ahí un problema mayor con la autoridad. Ok, otra pregunta dice, buenos días, en una empresa se tiene la obligación del ISR de forma semestral, sin embargo el IVA en el SAT está con obligaciones de forma semestral. Gracias. Sí, bueno, ahí hay que ver qué tipo de persona, me imagino que va a ser persona moral y hay que ver qué tipo de persona moral es
pero si es de forma semestral, pues ahí es presentarlo en ese periodo, tanto ISR como IVA, ahí es acumulado, ¿verdad? Tú llevas tu contabilidad mensual, tus periodos son mensuales, y pues, ¿cómo vas a declarar al mes? La sumatoria de todos tus ingresos, la sumatoria de toda tu base para IVA, y pues hacer ahí las deducciones de 6 meses. A ver, otra pregunta dice, si emito el CFDI, ¿tiene que ser con IVA? ¿En qué supuesto, perdón? Solo está así la pregunta, todavía no. Imagino que va a ser el público en general, ¿verdad? Sí, supongo que va a ser La con persona que, general. sí, va con IVA, va con IVA. Dato importante. Bueno, a ver, servicios profesionales, no sé si nos puede ayudar nada más qué tipo de servicios profesionales. Ok. De la pregunta de hace un momento que decíamos del ISR semestral, aclara y dice que el IVA lo tiene mensual. Ok, sí, ahí entonces tu IVA, ese sí lo vas a tener que presentar en forma mensual. ¿Por qué? Porque esa diferencia con semestral y mensual. Porque recordemos que el ISR es un impuesto que se declara anualmente. Las declaraciones mensuales son a cuenta de un impuesto anual en un futuro. Y el IVA, no, el IVA es definitivo. Es decir, es IVA trasladado menos el IVA acreditable y determinas un impuesto a pagar o a favor. Entonces, es por eso esa contrariedad. Y sí, el IVA tendrás que declarar en forma mensual y el ISR semestral, no, sin ningún problema. Otra pregunta, ya están más tecnológicas estas. En el caso de plataformas de hospedaje, por ejemplo, Expedia, Booking, que ya desglosan IVA en la factura extranjera, ¿es acreditable el IVA? ¿O deben de expedir Claro, CFDI? Esas son las... deben despedir, ¿qué? Perdón, se cortó. Un CFDI. No, es acreditable. Es acreditable el IVA porque prácticamente está expresado en el comprobante. Y otra pregunta, A ver, nada más, a ver, perdón, Víctor, me quedó una duda. Bueno, el documento, sí, bueno, pero para poderlo acreditar sí tiene que tener la característica de un CFDI. ¿Sí? Si no es CFDI, no podemos acreditar el IVA. Tiene que ser necesariamente CFDI. va, entonces ya queda claro esa pregunta. Otra que preguntan es, eh, ¿hay algo contemplado con el SAT, con la operación con criptomonedas? Bueno, aquí nada más sería efectuar de alguna manera contablemente, bueno, aquí surge un efecto importante. Las normas de información financiera te dicen que tú vas a manifestar, vas a expresar tus estados financieros en moneda de curso legal. Entonces, ¿qué pasa con el tema pues de la criptomoneda? Vas a tener que al final del día expresarla en pesos. O sea, tú tienes tu criptomoneda, pero contablemente vas a tener que expresar tus operaciones en pesos mexicanos. Y obviamente como los dólares, vas a tener que determinar una utilidad o una pérdida en la conversión de moneda. De acuerdo. Estamos casi llegando a tiempo, Miguel. Creo que quedan dos preguntitas nada más. Y Adelante, adelante. una dice, tengo una tortillería, ¿tengo que desglosar el IVA? Si recordemos que la tortilla, bueno, ya es un alimento procesado. Si te piden factura, a ver, aquí podemos leer la otra pregunta, la que queda, y ahorita respondemos esta de la tortillería. La última es nada más como un recordatorio. Dice, ¿a qué se refieren los números de trámite que se mencionan en la plática de ISR?
A ver, se cortó, Víctor, ¿me la puedes repetir? Sí. ¿A qué se refieren los números de trámite que se menciona en la plática de ISR? Ok. Esos números de trámite, si se fijaron, al final, bueno, en la resolución miscelánea, vienen anexos. Esas fichas de trámite son la forma, la logística como se va a llevar a cabo el trámite. Por ejemplo, yo voy a presentar una promoción al SAT. ¿Qué es una promoción? Yo voy a presentar una consulta, ¿sí? De tipo jurídico al SAT. En la resolución miscelánea me dice, lo vas a presentar de acuerdo a esta ficha. Y ahí me dice, lo presentarás en forma presencial, puede ser en línea, vas a requerir, vas a tener que presentar estos requisitos en esta forma, vas a tener que presentar un formato. Por ejemplo, el aviso de liquidación, que se presenta un formato RX. Todos esos requisitos, esa tramitología, está prevista en los anexos de la resolución miscelánea. Por eso se habla ahí de anexos, de fichas. Por ejemplo, a veces tú llegas al SAT y te dicen, oye, para este trámite necesitas comprobante de domicilio. A ver, espérame, aquí está la ficha técnica de resolución miscelánea y nunca me dice que ocupo comprobante de domicilio. Mira, funcionario, aquí está. Entonces es cuando entra, no, es que aquí tenemos un criterio normativo del SAT, lo que hablaba en la diapositiva primera, ¿verdad? Que llegas y no, es que tenemos un criterio normativo, o sabe que nos giraron una circular, o a discreción de la autoridad, estamos requiriéndolo, ¿sí? Cuando no está previsto en la ficha técnica. Por eso hablé de esta diapositiva de la ubicación de la resolución miscelánea, porque a veces la autoridad puede llegar a tomar estos criterios fuera de esas fichas técnicas. Lo válido es la ficha técnica, pero pues a veces la dejan de lado. Bien, en relación a las tortillas, tenía la duda, pero no, la tortilla se considera tasa cero. ¿Tienes que emitir CFDI y desglosar el IVA? No, porque pues está considerado como tasa cero. De acuerdo. Llegaron otras dos, Miguel. Adelante. Tenemos tiempo. Sí, sí, sí. Vamos entonces, una pregunta. A ver, aquí está entera, no la vi completa, listo. Una casa hogar obtuvo multa por no presentar el aviso de donativos recibidos por el sismo 2017. No se hizo ya que no se recibió nada de donativos. Se hicieron los avisos posteriormente. Aún así, no hubo manera de detener el crédito fiscal. ¿Debo continuar mandando el informe final del sismo 2017? Sí, tienes que continuar y aquí hay una extemporalidad. Tendríamos que ver el caso muy en particular para ver si nos da un medio de defensa, para ver si nos da para el recurso de revocación y poder hacer saber a la autoridad que efectivamente se presentó de forma extemporánea, pero prevalece de alguna manera el hecho jurídico fiscal inicial. Entonces, ahí sí te invitaría a que viéramos, igual si quieres compartirlo, con todo gusto lo podemos ver para ver si nos da para un recurso de revocación. Y la última, y nos vamos, mi buen Miguel, preguntan Sí. si hay regla para certificación de pasivo. Sí, ahí, bueno, número uno, por medio de contador público certificado, pues es prácticamente lo que dice la regla, que el pasivo tiene que estar certificado por contador público. Es decir, alguien que te firma el estado financiero y que valide, de acuerdo a la norma de información financiera, este pasivo, ¿verdad? Y luego también hay importante, si es con parte relacionada con afiliada, también vas a tener sí se tiene que avalar por contador público certificado. También con eso, también en ese tema estamos a la orden. De acuerdo. Listo, cerramos entonces sesión de preguntas. No sé si quieras dejar algún comentario adicional. Repetir otra vez tus números de contacto, redes sociales para quien guste contactarte o seguirte. Así es, ahí en pantalla están las redes sociales.
el programa de radio que tenemos por ahí los lunes, mi número telefónico, y pues estamos a sus órdenes en este ámbito fiscal, aquí vía internet, aprovechando pues estos recursos tecnológicos. Y pues un saludo a todos los que se conectaron el día de hoy, agradezco mucho su participación y pues sigamos cuidándonos, la pandemia aún no termina, mínimo aquí en Guadalajara pues seguimos alertas y cuidándonos, y pues un saludo para cada uno y pues a cuidarnos para no lamentarnos después. Y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Próximamente estaremos haciendo más sesiones en colaboración con el contador, entonces estén pendientes con su distribuidor. El material y la grabación estarán disponibles y se compartirán por medio de la persona que los invitó. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde y excelente día. Hasta luego. Muchas gracias.